¿Cómo estás? Qué gusto que nos acompañes en un nuevo capítulo de Lunes Cinematográficos. Hoy conversaremos con Pablo Bertelón Aldunate, director, guionista y productor de cine chileno por más de 20 años, y que a través de su productora Carnada Films ha dirigido y producido diversas y premiadas obras para cine y televisión, así como videoclips y spots publicitarios. Con realizaciones tan destacadas como Rosita, la favorita del Tercer Reich, Ryu, lo que canta los cantos, y el destacado documental de la banda nacional Emociones Clandestinas, Mi Nuevo Estilo de Baile. Acompáñanos en este nuevo capítulo de Lunes Cinematográficos de Corcudec para conocer más acerca de la carrera cinematográfica de Pablo Bertelón. Bienvenidos. Sí. Bueno, ya estamos junto con Pablo Bertelón. Pablo, un gusto tenerte junto a nosotros en los Lunes Cinematográficos de Corcudec. Gracias por darte este tiempo de contarnos tu carrera, tu experiencia y todo este trabajo que estás desarrollando. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Súper. Bueno, Pablo, partamos por el inicio. ¿Cómo parte tu trabajo de cineasta? ¿Cuál fue tu primer trabajo, el que te motivó, en el que tú dijiste, oye, esto es lo que yo quiero hacer para adelante y me quiero dedicar a esto? Todo partió cuando yo estaba en el colegio, creo que en tercero medio, ya cuando tomé la opción del científico humanista. Santiago, ¿verdad? En Santiago, sí. Yo estudié en un colegio que se llama el Francisco de Miranda, que es un colegio con beta muy artística. Y como te contaba, estudié en el humanista ya en tercero medio y ahí tuve un ramo de teoría de la comunicación donde hicimos algunos guiños a lo que era el cine, la televisión y el lenguaje del audiovisual en general. Oye, pero además cuando estamos todos en una onda análoga, o sea, cámaras con rollo, el cine era otro. Sí, claro, o sea, yo te estoy hablando el año, en tercero medio está el 91. 91, claro, sí. Para que te hagas una idea. Todo análogo, pero acá ni siquiera estamos hablando de lo análogo, estamos hablando de papel, que las clases consistían no en salir a grabar, sino en conceptualizar un texto, por ejemplo, y ponerle imágenes, como un storyboard, con dibujitos, y pensar cómo sería filmado con imágenes, o sea, sin siquiera una cámara, sin nada. Pero ya ese ejercicio simple ya me encantó y encontré que es lo que quería hacer para siempre. Y ahí partí con el cine. Bueno, y saltamos después de tu carrera y en tu primer trabajo, ¿fue este trabajo junto a Emociones Clandestinas o tuviste un par de realizaciones antes? Mira, yo lo primero que hice cuando salí fue un par de videoclips. Cuando salí de la escuela, yo estudié en el UNIAC de comunicación audiovisual, porque no existía cine cuando entré a estudiar. Entonces entré a audiovisual, que era lo más cercano en ese momento. Cuando salí tuve la oportunidad de producir un par de clips, uno para los fiscales ad hoc y uno para Jorge González. Y empecé a trabajar como asistente. Ahí estuve varios años, 3, 4 años, hasta que formé mi propia productora, muy incipiente, obvio, con 2 o 3 amigos más. Y empezamos a hacer cosas más publicitarias, documental, institucional. Ahí estuve como 10 años trabajando así, con la productora, hasta que llegó el 2010, el terremoto, en donde ya estaba todo formado, ya estaba la productora establecida, estábamos trabajando con un ritmo firme, siempre un poco pensando en lo que no estaba haciendo, que era cine, que fue lo que me motivó a estudiar a mí. Y fue justo el momento en que fue el terremoto, el 2010, febrero, en que todos los proyectos que teníamos se frenaron. Y significó, por un lado, un peso económico porque se te frena todo, pero por otro lado fue la posibilidad de tener tiempo
para hacer proyectos propios y personales. Y en ese momento surgieron los dos primeros documentales que yo hice, que fue el de Emociones Clandestinas y el de Rosita Serrano. Oye, y un poco a una década de lo que tú me cuentas, ¿no se repite un poco la historia esto el freno quizás de los fondos a la cultura, el tema de la pandemia, el estallido social? ¿No se repite un poco la historia del 2010, o no? Creo que se repite, pero de una forma mucho más precaria quizás. Creo que las condiciones que estamos viviendo hoy como mundo de la cultura es bien, como te decía, precario. Estamos un poco en el desamparo y las posibilidades son bastante pocas para la cantidad de gente que está haciendo cultura. Entonces, los pocos fondos y posibilidades que existen están siendo utilizados por demasiada gente y lo cual resulta en que nos peleamos entre todos por un premio muy chiquitito. Entonces, es un poco penoso. Oye, Pablo, tu trabajo principal, bueno, en tus inicios hasta un cierto tiempo, ha sido fundamentalmente el trabajo documental. ¿Cómo ves tú la escena en esta área en Chile y Latinoamérica, hoy día, digamos, ya más contemporáneo? Bueno, creo que el documental es una marca registrada en Latinoamérica. Creo que los documentales en Latinoamérica son muy bien valorados en todo el mundo porque tienen un sello particular, muy propio de la cultura nuestra. Existe una forma de observar la realidad que es muy particular y es súper bien apreciado y valorado en casi todo el mundo. Y creo que ya tenemos una historia, y la historia del documental se va pasando de generación en generación y cada vez van saliendo mejores cineastas, por lo mismo. Y a ti en lo particular, ¿qué es lo que te seduce de este mundo documental? Porque revisando tu trabajo, es un trabajo bien sesudo, de investigación, que depara mucho tiempo y que están ligados principalmente quizás a trabajos musicales en el documento, ¿no? Sí, yo intento hacer trabajos bien personales, de gustos personales, que es lo que me gustaría ver a mí en la pantalla, principalmente, más que hacer un análisis de lo que existe, de lo que no existe. Entonces, bueno, siempre he sido bien fan de la música, de todo tipo de música. Me considero melómano, con discos siempre, con vinilo, con CD, con cassette, como que siempre estoy pendiente de la música, todo el tiempo. Y por supuesto que si tengo un trabajo, o si quiero generar un trabajo en general, por general, es muy ligado con la música. Y los primeros documentales que realicé, bueno, los 3 documentales que tengo, largometrajes son ligados con la música, de todo tipo de música, sea rock, popular y tradicional, en el caso de Rapa Nui. Bueno, vámonos a Emociones Clandestinas, Pablo. ¿Cómo nace este vínculo con estos tremendos rockeros que tenemos acá en la zona? Bueno, yo me conozco con Jorge, con Yogi, el vocalista del grupo, el año 2004 aproximadamente, si mal no recuerdo, en un experimento que estábamos haciendo con unos amigos, que fue hacer una fonda rock, un poco para competir con la Jane Fonda. Un poco lo costábamos porque no teníamos pesos, simplemente ganas. Y con estas ganas, sobre todo, contactamos a un tercer integrante que fue Becerro, de la Carrera, que es un artista visual, que nos facilitó el lugar. Contactamos bandas, entre las que estaban los Emociones Clandestinas,
que se habían juntado y de los cuales yo era fans desde chico. Los invité a participar y aprovechando la oportunidad de la junta. Y nos conocimos con Yogi, hicimos muy buena amistad y en esa amistad salió la idea de generar un producto audiovisual para el disco que estaba pensando sacar. O sea, un documental sobre el disco que estaban haciendo para acompañar el disco. Pero ni siquiera estaban pensando en un producto cinematográfico, sino un producto para acompañar el disco. Como una choreza simplemente. Fuimos grabando mucho tiempo, 3, 4 años, te estoy hablando, o más puede haber sido, qué sé yo. Hasta que nos dimos cuenta de que se podía transformar en un trabajo de cine más autoral, pero que necesitábamos un enfoque también distinto, que lo que estábamos haciendo, la verdad, no nos convencía mucho. En ese tiempo estaba con una formación alternativa, y lo que yo quería hacer era un documental de la historia de la banda. Entonces dejamos de lado todo el material que teníamos y partimos en cero nuevamente. Y fue como salió el documental, sin ningún peso, sin ningún fondo, con las puras ganas. Salíamos a grabar cuando se podía, con la gente que nos quería acompañar, solo a veces incluso. Y creo que pasaron 3, 4 años hasta que logramos terminarlo. Y lo paradójico fue que lo terminamos con el segundo documental que hicimos también, con el de Rosita Serrano, que afortunadamente sí nos pudimos ganar un fondo, el fondo audiovisual, y fue un trabajo bien rápido que se pudo realizar durante un año aproximadamente, y los dos documentales se estrenaron juntos en un mismo festival. Entonces cuando me preguntan ¿cuál es tu primer documental? Es como puede ser el de Música Clandestina, pero también puede ser el de Rosita Serrano, que se estrenó 2 días antes. Hay un vínculo importante, cuéntanos, en el documental particularmente de Rosita Serrano, un vínculo familiar que a ti, me imagino, te sedujo luego de conocer esta historia de tu niño, ¿no? Sí, yo conocí a Rosita Serrano desde muy chico, era tía de mi madre, prima con mi abuelo, eran muy cercanas ellas. Yo la conocí como una tía, simplemente, que se contaba que era cantante, que fue muy famosa en Alemania, pero como tú me comentabas en un principio, estamos hablando de tiempo en que no existía internet, en que las comunicaciones eran muy complejas, sobre todo en Chile, estábamos en dictadura. Entonces, la verdad es que no tenías cómo corroborar nada. Y simplemente eran los rumores de la tía que fue famosa en la Segunda Guerra Mundial. ¿Habían fotos, había material, algo en el que tú te basaste para partir, o solo te sedujo la historia? No, que ese fue el principio. Fue el principio, cuando yo era chico, fue la historia que siempre escuché y que no le daba tanta fe, la verdad, porque, como digo, en todas las familias se exagera. O sea, no es que no lo creyera, pero ahí a que fue la más famosa, ahí a que fue top y que fue adorada, la verdad, como que no me lo compraba mucho. Hasta que, bueno, entre el 37 y el 45. Wow. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces, la verdad, como yo no le di mucha fe al tema, fue un personaje que yo no aproveché, fue un personaje que nunca grabé personalmente, porque ella se murió en el 97, yo ya tenía 22 años, o sea, ya podría haber hecho algo, ya estaba estudiando cine, estaba saliendo. Y pasó el tiempo, y ya con internet, la verdad,
un día googleé y empecé a buscar información y me di cuenta que era todo cierto y que era mucho más que lo que se contaba, la verdad. Entonces ahí vi que tenía una historia que había perdido demasiado tiempo y me puse a trabajar. Y fue un proceso, a diferencia de Demociones Clandestinas, que fue muy aterrado, de mucho empuje, de convencimiento sobre todo de que se podía hacer, fue bastante rápido, porque nos ganábamos. Claro, porque además en el caso de Emociones Clandestinas fue un trabajo independiente, sin apoyo estatal, claro. Y además, la diferencia es que yo creo que también hay un trabajo muy honesto de parte de los entrevistados, porque uno ve honestidad absoluta en sus testimonios. Yo disfruté mucho ese documental, el de Emociones Clandestinas. Que bueno, claro, y como te cuento, el de Rosita, afortunadamente conseguimos fondos para hacerlo, nos ganamos un fondo audiovisual y pudimos viajar a Alemania, pudimos viajar a todos los lados que queríamos y sacar un buen producto. Y creo que se logró, creo que es un documental también como el de Emociones Clandestinas, como muy visceral, muy desde dentro y muy personal también. ¿Cómo una cantante de la época donde no hay conectividad se arroja a Alemania a cantar y a iniciar una carrera tan exitosa? Con personalidad y con convicción, simplemente. Bueno, son todas las preguntas que se plantea el documental y que intentamos responder un poco con testimonios de familiares y amigos que la conocieron también. O sea, no me gustaría ser yo quien la responda, la verdad. Así que el que esté interesado, ahí está el documental, está en YouTube, para todo el mundo, está libre, está liberado. Así que ahí están todas las respuestas, creo yo. ¿Perdón? ¿El nombre que tú le diste al documental? Como la favorita del Tercer Reich. Es un poco jugar con la dualidad porque, o sea, fue la favorita del Tercer Reich, fue la número 1 en su momento, en Alemania, no solamente de los nazis, sino de todo el mundo, del pueblo alemán. Y fue un personaje muy controvertido y que incluso hoy hay quienes la atacan porque la consideran nazi, y hay quienes la defienden porque la consideran prácticamente que defendió y quizás escondió judíos también, ¿no? Sí, claro, prácticamente un héroe, y que incluso tiene un reconocimiento en Yad Vashem, que es un cementerio que está en Israel. Claro. Hay un árbol que está plantado en su honor. Su memoria. Sí. Bueno, y tú ahora estás trabajando, bueno, vimos el teaser en la película, el largometraje, ¿no? Sí, estamos intentando sacar adelante esta película. Es un tema bien complejo. Estamos un poco frenados por tema de presupuesto, porque es una película muy cara, sobre todo. Hay que filmarla en Alemania. Pero está pensado con actores chilenos, porque bueno, vimos el teaser y son actores chilenos, por cierto, pero ¿está pensado hacerlo así? Está pensado para hacerlo con actores chilenos y con actores alemanes. ¿Pero va a ser una película hablada en alemán? Sí. En alemán, castellano, es lo que corresponde hablarlo, la verdad. Porque ella es chilena, ya habla español, y muchas veces sus diálogos de verdad fueron en español, pero también está en un contexto de Segunda Guerra Mundial en Alemania, en donde también se hablaba alemán. Entonces, como una mezcla. Queremos hacerla como fue de verdad, como fue en realidad. Tremendo desafío. Yo vi el teaser y es una película el teaser. Qué bueno. Muy bello el trabajo que está. Eso ya lo hiciste allá, ¿no? No, acá. ¿Todo lo que rodaste se hizo acá? Sí. Ah, mira. Sí. Por eso está con actores chilenos, bueno, porque es un teaser. Entonces, lo que queríamos principalmente era demostrar
que lo podíamos hacer, que éramos capaces de hacerlo, que se podía lograr. Más allá de trabajar con los actores que van a ir finalmente en la película. Claro que sí. Y logramos coproducción con una empresa alemana que en este momento estamos intentando sacar adelante. Pero, como te digo, es un trabajo lento, es una película muy cara. Hay que recrear el Berlín de los 30-40, imagínate. Wow. Sí, pero estamos con confianza de que se va a poder hacer. Bueno, Pablo, quiero llevarte un poco más adelante en tu trabajo. Vámonos a Rapa Nui. Un trabajo también muy bello. Lo que cuentan los cantos, Ryu, ¿no? Ryu, lo que cuentan los cantos, sí. Ryu significa canción en Rapa Nui. Sí, bueno, es un trabajo que en un viaje a Rapa Nui conocí a una investigadora musical que trabajaba allá en la isla, Sofía Barca, quien me presentó a una cantora, recopiladora también, sobre todo, de los cantos ancestrales de la isla. ¿Fuiste de vacaciones o fuiste a trabajar a Rapa Nui? No, fui a trabajar. Ah, ya. Fui a trabajar, fui a grabar una cápsula institucional. Un trabajo en aquel. Pero conocí a esta señora que me fascinó. Tuvimos conexión prácticamente inmediata, y sobre todo cuando vi la película, más allá de que cantoras hay muchas, pero es una Violeta Parra, para que se puedan hacer como una idea, como un símil de la isla, que ha dedicado su vida a la recopilación musical, ¿ya? Y trabaja junto a su hija, que es una transexual isleña, entonces, y que tienen una relación muy bonita entre las dos, de maestra y alumna, y las acompañamos un poco en el viaje que van realizando a través de la isla en busca de historias, leyendas y cantos, y sobre todo cómo cómo se desarrolla esta relación madre-hija, con todos los problemas que puede generar su entorno también, claro, por su condición. Claro, yo me imagino que también ahí hay mucho, bueno, un trabajo testimonial de ella, su ancestro, porque me imagino que es un trabajo muy recopilatorio, muy importante que ella tiene, y debe ser absolutamente oral, ¿no? Sí, claramente. Claramente, bueno, hoy están escribiendo casi todos, hay un libro en donde está plasmado casi toda esta recopilación también, que es de la investigadora que yo te mencionaba, Sofía, que se llama El canto primal de Rapa Nui, que fue un poco el punto de partida para esta película. Y sí, estamos hablando de cantos que tienen 500 años de antigüedad, incluso, y que te van contando cómo fue la historia de Rapa Nui, más allá de la historia tácitamente contada por la historia. O sea, estamos hablando de la vida cotidiana, de trabajo canciones más de esencia, ¿no? Sí, claro, que te van contando cómo vivían ellos el día a día. Qué interesante trabajo, bueno, para los que hemos estado en Rapa Nui y conocemos esa magia que se vive estando allá, porque muchas veces hay gente que dice, no, Rapa Nui está sobrevalorado, hay gente que prefiere ir al extranjero o a otros países, pero la verdad es que cuando tú llegas a Rapa Nui y ya estás un par de horitas ahí, te dejas seducir por su historia, por su cosmovisión, la misma gente encantadora. Sí, creo que esta película, para la gente que quiere conocer eso, está perfecta, porque es una película que principalmente se centra en
en su cosmovisión, en lo sensorial, y apunta un poco a rescatar toda la magia de la isla, más allá de los lugares turísticos. Como que no intentamos mostrar la isla turística, sino que la isla desde dentro, mágica sobre todo, con estos cantos maravillosos. Bueno, ¿hay parte de esto se puede ver o no, Pablo? ¿Está en internet? Todavía no. Todavía no está libre. Eh, Bueno, pues vamos a mostrar algunos pedacitos en este conversatorio mientras... Sí. Espero que se lance pronto por Onda Media. Ah, mira, por Onda Media, súper. Sí, ahí estamos negociando, así que, pero ya estamos cerca. Así que yo creo que en un tiempito más ya va a estar disponible ahí, así que el que quiera verla puede acercarse ahí o estar pendiente de cuándo va a salir. Pero además, este trabajo ha sido muy exhibido y premiado en diferentes festivales de cine acá en Chile también, y bueno, en el resto de Latinoamérica. Sí, es que, bueno, Rapa Nui en sí, por lo que representa, es un imán para que sí todo el mundo. Sí. Entonces fue una película que recorrió los 5 continentes prácticamente. Y en Chile, la verdad, pese a que no tuvimos una gran difusión, fue una película que se presentó en prácticamente todo Chile, en las 12 regiones, ya sea en cine, centros culturales, salas alternativas, de todo un poco. Mira, bueno. Bueno, ya cuando estemos de vuelta a la normalidad, esperamos poder tenerla también en los lunes cinematográficos en la sala del Teatro Universidad de Concepción. Sí, yo feliz, encantado. Si es que lo quieren presentar, está disponible ahí. Maravilloso. Bueno, Pablo, tú también has trabajado como productor ejecutivo en varias realizaciones, pero cuéntanos particularmente el Pacto de Adriana, que fue el 2017, ¿no? Se estrenó en el 2017, sí. ¿Es un largometraje documental? Es un largometraje también documental. Bueno, yo no estuve en la génesis del proyecto, que es más mérito de su directora, Lisette Orozco, con quien yo compartí oficina. Ella llegó a compartir oficina conmigo aproximadamente el 2013, por ahí habrá sido, y ya estaba con este proyecto en marcha, muy a pulso también, como yo te contaba, la misma forma que el de Emociones Clandestinas, grabando cuando se podía, con los recursos que se podía, que existieran ahí en el momento, y yo me sumé un poco a poder ayudarla y prestarle una mano en que se pudiera concretar el documental. Postulamos varias veces a los fondos, no los ganamos, ninguno. Pudimos terminarla a lo largo de 4 o 5 años, más o menos, y la verdad es que ha sido una película con una trayectoria impresionante. Se estrenó en el Festival de Berlín, ganó un premio en el Festival de Berlín, el Premio de la Paz se llama, y ha tenido un recorrido por los 5 continentes y ha ganado más de 30, 40 premios. Wow. Bueno, y una película que es, yo creo que para quien no la conoce, que da cuenta un poco de parte de la historia de Chile en los últimos años, en los últimos 25 o 30 años, y la impunidad que se ha generado un poco. Y un poco como las autoridades de todos los gobiernos que han pasado han hecho caso omiso. Quiero llevarte también a que nos converses sobre Mujer saliendo del mar, largometraje también de ficción 2017. Mujer saliendo del mar es una película que se hizo como parte de una serie de programas de ficción, una serie de ficción
que está basado en cuadros famosos de pintores chilenos, del cual se generaba un guión y salía un capítulo para la serie. Uno de los capítulos que nos gustó mucho, que fue el que más nos gustó, fue el que dio pie para esta película, que se filmó más que el resto de los capítulos, para dar pie a una película de cine, ya cinematográfica, más allá de un capítulo para la tele. ¿Ya? Y es una película que aborda un tema que creo que no se ha abordado acá todavía, que es cómo se vivía el lesbianismo acá en los años 40 en Chile. Es una historia que en definitiva igual viene a recobrar actualidad, a pesar de que está ambientada en los años 40, y que claro, o sea, hoy día quizás recobra más vida que nunca este tema, que donde de cierta manera la mujer juega un rol protagónico y que en ese entonces era ni siquiera podían votar. Se veía en la película en que estaban recién haciendo las gestiones, la mujer un poco más subversiva, ¿no? Para poder votar ahí, y donde el marido es el que mandaba, ¿no? Sí, bueno, como tú comentabas, es un tema súper contingente hoy, y creo que es bueno ver hoy cómo se vivía lo mismo en los años 40 con mayor intensidad, y ver, por supuesto, que ha cambiado mucho todo el tema, pero que todavía queda mucho por cambiar, y quizá en 30, 40 años más veamos una película de cómo cómo se vivía el lesbianismo hoy en el 2020. Sí. Y digamos, oh, mira todo lo que pasaba, qué increíble. ¿Dónde fue rodada esta película? Porque vemos muchos parajes costeros, ¿no? ¿Es la quinta región? No sé. Es la quinta región, es una playa cerca de Valparaíso, no me recuerdo el nombre. Sí, sí. Bueno, también la vi, y la vi mucho antes de saber que íbamos a conversar contigo, dio la coincidencia, está en Onda Media. Para Sí, hay una cantidad importante de trabajo en Onda Media, gente que todavía no conoce esta plataforma. Hay películas muy bien realizadas como esta, Pablo, así que felicitaciones por ese trabajo, está bellísimo ese trabajo. Muchas gracias. Bueno, y también mérito al director, Pablo Rojas, también, que fue el que la sacó adelante también con la idea, la escribió también, y por lo menos para él era un tema muy importante. Pero también hay un trabajo actoral importante ahí. Sí, sí. Sí. Pablo, una de tus también trabajos que está en carpeta para largometraje es Partir de Cero. Cuéntanos de este trabajo que tú lo tienes ahí muy bien bosquejado con un teaser también importante, ¿no? Sí, Partir de Cero es el primer proyecto de ficción que yo creé cuando salí de la escuela, que se quedó guardado por muchos años, porque ese tiempo la verdad que era imposible hacerlo, por lo menos para mis posibilidades, y que estoy retomando hace un tiempo. Ya pude filmar un teaser, tengo ya una quinta versión de guión, puedo hacer una coproducción con Perú y con Brasil también. ¿Una quinta versión de guión? ¿Ah? ¿Una quinta versión de guión? ¿Dijiste? Sí. Sería un proyecto que... Radio, borro, reescribo. Sí, claro, porque siempre estás en constante evolución. Claro. Siempre te vas dando cuenta que hay falencias, de que hay cosas que se pueden mejorar, o que incluso con la contingencia también te va afectando tu historia. Como te decía, bueno, es una historia sobre migración. Es un joven peruano que se viene a Chile en busca de su padre, que lo abandonó hace 20 años. Y un poco la relación padre-hijo y la construcción de la figura paterna
A diferencia de la figura materna, la figura paterna es una construcción, o sea, con padre abandonado, con padre presente, no existe un vínculo de sangre como con la madre. Entonces es siempre una construcción. Y en este caso es la construcción con la figura del padre perdido. Y como marco también tenemos todo el tema de la migración también y cómo vive un migrante en Chile, un migrante de clase baja, obviamente. Claro que sí. Y en las condiciones que vive, en los lugares que vive, las situaciones que les toca pasar también. Y ver que hay gente que es invisibilizada, con los mismos sueños, con las mismas aspiraciones que cualquiera de nosotros. ¿Cómo llegas a este guión, a este tema? ¿Por qué lo abordaste? Lo abordé en los 90, cuando me di cuenta que el paisaje urbano chileno estaba cambiando, en donde existía una población peruana, o sea, una migración peruana muy grande en Santiago, peruana, porque en los momentos teníamos prácticamente peruanos solamente. Claro. Hoy día el universo es mayor. Hoy día es bastante mayor, bastante mayor. Bueno, y creo que lo bonito de esta película es que nos acerca con el pueblo peruano también. Estamos trabajando con actores peruanos de verdad, son muy conocidos allá. Filmamos el teaser hace como un año aproximadamente y lo filmamos con ellos. Vinieron acá a Chile y creo que se formó una comunión súper bonita entre el elenco y equipo peruano y chileno. Entonces estamos bien contentos con este trabajo y ojalá salga rápido. Y que retrata también una resistencia tan importante en esos años. Hoy día quizás no es tanto, pero en esos años había una resistencia muy importante al pueblo peruano y ecuatoriano, boliviano, ¿no? Claro, por eso se me ocurrió, y sobre todo porque no existía una película que lo mostrara, que diera cuenta de toda esa realidad. Y creo que hubiera sido bonito poder hacerlo ese tiempo, pero no tenía las condiciones ni las posibilidades para hacerlo. Hoy creo que ya hay 2 o 3 trabajos que dan cuenta un poco del tema de migración y que es súper importante que exista, pero creo que se necesita mucho más todavía. Creo que es un tema tan presente que da para mucho. Así que espero que se pueda hacer rápido, sobre todo. Súper. Esperemos que pueda ser también. Pablo, de aquí al futuro, ¿qué tenemos en lo próximo, lo más próximo en tu... Creo que ahí en el tablero escribiendo. Lo más próximo es un cortometraje que filmé en enero, que se llama Breve Historia de Amor y un par de canciones, que es un cortometraje sobre rupturas. Yo me inspiré cuando me separé. Wow. De mi mujer, de mi hija, y fue una forma como de sacar afuera todo lo que me estaba pasando en ese momento. Es un corto que ya está prácticamente terminado hace un buen rato y que lo tenemos un poco guardado y ahí en la sombra por toda la situación del momento, la verdad. Como que queremos que se mejore un poco las condiciones de exhibición para que tenga más realce, para que se pueda ver más, para que tenga más salida también. Todavía no me convence demasiado Line. Y es súper importante que se haga, sí. y que esté súper bien, que funcione, pero todavía tengo la esperanza como de poder mostrarlo en un festival de verdad. Y bueno, y creo que la mezcla un poco con lo que conversábamos al principio, es la mezcla de las relaciones de pareja y música. Está muy ligado con la música, como que está muy ligado con las canciones y con la letra de las canciones y con lo que va pasando en las canciones. Pablo, ¿qué tanto te metes en tus trabajos? O sea,
eres el cineasta, por cierto, el realizador audiovisual, pero te metes en a editar, además escribes Sí, los guiones. he editado todas mis películas, Ah, mira. escribo guiones también. En los guiones de ficción, ahí trabajo con guionistas también, porque es un trabajo más Claro, colaborativo. claro. Entonces, es un trabajo más de equipo. Bueno, todo el cine en general es un trabajo perdón, que es muy de equipo, pero se manifiesta todavía mucho más en la ficción, en la parte de guión me refiero, en que todo tiene que ser perfecto, como que no puede dar pie a la improvisación o a lo que puede pasar, cosa que sí te pasa con el documental, que te puede sorprender con cosas en el camino y va variando. En general la ficción está súper planificada y tiene que resultarte súper bien, al tiro, a la primera. Pero te gusta a ti, Entonces, te gusta mucho esto de hacer tu propio trabajo, finalizarlos tú, darle el último toque. sí, sí, claro, claro. Sí, o sea, es que, mira, yo también trabajo como montajista y he intentado, eh, ponte tú con Rosita, me llegó un corte y todo, pero finalmente igual termino tomándolo, dándolo vuelta y cambiando todo, como que no lo puedo evitar, Sí, me imagino. Nos no lo pasa, puedo evitar. nos pasa todo en nuestra área. Pero además también tu facilidad, yo creo, en tu área publicitaria, porque también haces spot, ¿no? Sí, spot, videoclip también. Bueno, como te contaba, yo partí trabajando en Ya. publicidad institucional también. Fue lo que estuve haciendo aproximadamente 10 años. 10 años. Hay una mano Fue lo ahí que fue. importante. Sí, sí, claro. Y fue una escuela para mí, sobre todo en la parte técnica o en la parte de lenguaje, que te permite poder abordar un proyecto cinematográfico también con más herramientas. ¿Qué tan complejo es hacer cine acá en Chile, en tu caso? Uf, muy difícil, muy ¿Solo, difícil. solo lo económico difícil o Mira, yo trabajé principalmente, como te contaba, en publicidad y en institucionales, porque tenía que parar la olla. Tenía una casa, tenía mi pareja, eh, y la verdad y tenía que vivir? ganar para mantener eso, vivir, y no tenía tiempo ni cabeza para mis proyectos personales. Y por eso los proyectos personales que tenía, como que los tomé y los guardé un poco ahí, y ahí quedaron stand-by por mucho tiempo, porque no tenía tiempo, sobre todo, y segundo, cabeza para trabajar en eso. Y tuvo que pasar un acontecimiento como lo que te contaba en un principio, que fue el terremoto del 2010, en que se frenara todo para tener tiempo para trabajar en eso, y empezó a dar frutos, por supuesto. Entonces ahí fue como una seguidilla que permitió un poco trabajar más en cinematografía, televisión también, Claro que sí. que es lo que yo quería hacer, pero, pero me demoré como 10 años en poder llegar a eso. Wow. Hay algunos que pueden hacerlo mucho más rápido, por supuesto, si hay de todo en la vida, Sí. pero es un trabajo complicado, es una labor muy compleja y sobre todo hoy que es un campo que es muy saturado. Hay mucha gente que quiere hacer lo mismo y los recursos son escasos. Así es. Bueno, Pablo, queremos agradecer tu tiempo, muy entretenida la conversación. Gracias por compartir tu experiencia en los lunes cinematográficos de Corcudec. Mucha suerte en lo que viene por delante, en tus proyectos, que salgan adelante esas 3 películas que tienes ahí en carpeta, muy bien logradas. Al menos vimos los teasers y se ven prometedoras, así que te deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias, Julio, por la invitación, por tu tiempo también y
por considerarme. A invitar al cine chileno, ¿no? Sí, por supuesto, hay plataformas como Onda Media, en donde está prácticamente toda la producción nacional, así que estoy invitado a verla y van a encontrar excelentes películas. Bueno, por nuestra parte, la invitación a próximo lunes también con otro u otra invitada a los lunes cinematográficos. Pablo, gracias nuevamente por esta oportunidad y que tengas mucha suerte en lo que viene. Muchas gracias, Julio. Que esté muy bien. Adiós, Pablo, que esté muy bien. Chao.